Bueno, sean bienvenidos a esta serie de videos de la materia optativa 2, arquitectura de software, fundamentos de arquitectura de software. Vamos a empezar con algo muy sencillo y es precisamente desde el fundamento y el contexto como tal de la arquitectura de software. Podemos decir que decisiones, no solo diagramas. Durante mucho tiempo se asumió que hacer una arquitectura era producir una gran colección de diagramas, lo que llamamos arquitectos de cajitas. Hace muchos años, cuando teníamos la metodología RUP o también en cascada y demás, em, teníamos ciertos ciclos que se volvieron tan religiosos, se volvieron como tan puntuales que siempre llevan una obligatoriedad en el proceso del desarrollo de software que se volvió monótono y se le perdió previamente el espíritu e incluso también el norte a lo que era algo de arquitectura de software. Si bien cuando arrancamos una solución, cuando empezamos una plataforma, tenemos que definir su arquitectura. Inicialmente puede ser una arquitectura que sea cambiante. Con esto, ¿qué quiero decir? Normalmente lo que tratamos de buscar siempre es empezar de menos a más. Y siempre tenemos que hacer unas preguntas, o bueno, cuestionándonos un poco acerca de nuestra plataforma, qué va a hacer, qué alcance se espera tener, cuántas personas van a interactuar con ellas. Es un número difícil, normalmente el usuario siempre va a decir no sé, pero sí se puede empezar a sacar una especie como de aproximados. Y eso es lo que se esperaría. Al fin y al cabo, la idea es que cuando se saque su plataforma en su primera versión, poder hacer un tracking de cuántas personas están utilizando o cuánta concurrencia tenemos. Entonces es algo muy importante siempre pensar en esas métricas y cuando empezamos siempre trabajar con esto. Cuando me definía bueno, cuando me estaba refiriendo a las definiciones o cuando definíamos precisamente este tipo de aplicaciones que les decía que se hacía un diseño muy exhaustivo y unos pasos muy estrictos, era que antes de empezar cualquier solución en aquel momento, siempre pasábamos por toda la etapa del levantamiento de requisitos. Esto implicaba de que se llevaran meses la persona levantando los requisitos, lo cual es muy importante. Es algo que se puede hacer hoy por hoy en paralelo, teniendo un big picture o una idea general de la solución, ¿sí? En aquel momento, estamos hablando hace alrededor de 10, 12 años, eh, aún trabajábamos haciendo, por ejemplo, lo siguiente. Nos ponían una solución, nos sentábamos con alguien encargado y empezamos a definir todos los requisitos primero. Entonces eran 2 o 3 meses un equipo trabajando netamente en requisitos. Luego el arquitecto con todo este tema de los requisitos se sentaba a diseñar de inicio a fin toda la solución. Básicamente era como codificar en diagramas. La, mm, los arquitectos estrictamente hacían diagramas de despliegues, diagramas de infraestructura, diagramas de componentes, diagramas de servicios, diagramas de clases, y esos diagramas de clases podían ser gigantescos porque diseñaban clase a clase que se necesitaba construir para diseñar, hacer la solución, lo cual era exhaustivo. Y aquí nos vamos al punto que traíamos. Hacer arquitectura de software en aquel momento se asumió que era hacer una gran colección de diagramas y documentos de arquitectura antes de comenzar a construir. Un enfoque que en su momento se dio por correcto, porque está bien pensar antes de hacer código, eso es una de las reglas de oro, pero hombre, ese enfoque, aunque parecía muy ordenado, en la práctica nos dejaba equipos con una falsa sensación de control, es decir, decíamos, uy, ya tenemos todo listo, simplemente sentarnos a codificar. E incluso recuerdo algunos arquitectos diciéndome, ya hice toda la plataforma, ustedes simplemente son como secretarios que traducen el código. Eh, Eso es una expresión muy mala, o podríamos decirlo, mm, denigrante en cierta forma para un desarrollador que le dijeran ese tipo de cosas. Sin embargo, eh,
todo eso, como siempre eran diseños y siempre eran documentos, si el negocio era cambiante, hacía que estos documentos valieran básicamente nada. Recuerdo alguna vez empezar algún proyecto y ellos necesitaban salir con una plataforma para unos controles de unos temas de marketing. Entonces era muy importante tener esta plataforma para un tema de marketing que se tenía de unos productos, pero necesitábamos salir lo más rápido posible a producción. Esta plataforma se arrancó con todo este diseño, se llevaron 5 meses en el diseño, en el levantamiento de requisitos y en el diseño. Y al final, simplemente el cliente dijo, hey, ya me gasté, no sé, supongamos eh, 500 millones de pesos netamente, o qué sé yo, $100.000 nos gastamos simplemente haciendo el diseño, contratando, pagando arquitectos durante 5 o 6 meses, pagándole una consultora para que nos haga esto. Y al final, ¿qué tengo? En 5 meses, nada, tengo la definición de toda mi solución. Pero ¿qué tengo como tal? Nada. Entonces tienes mucho y tienes poco a la voz. Simplemente que unos documentos y unos diagramas no te van a permitir tener un MVP o tener algo físico, algo que tú puedas manipular. Tienes documentos y tienes diagramas. Eso a nivel técnico, a nivel de arquitectura, es muy rico para la plataforma, pero a su vez es algo que no aporta como tal al entregable del cliente. Si no vamos a ser puristas, claro, es algo importante porque son las reglas, son todo el tema arquitectónico y lo que va a ser el derrotero de cómo se va a hacer la aplicación. Pero a su vez para el cliente eso es nada, es lo que él ya sabe y lo que él espera. A nivel de un cliente no le interesa si eso tiene los múltiples clústeres de Kubernetes, si está eh, conectado mediante redes, si está óptimo, si tiene escalabilidad. No, no, el cliente solamente espera una plataforma que no se caiga y que funcione con tanta cantidad de clientes en concurrencia. Ya está. Entonces, como ven, el cliente en su momento dijo, hey, me gasté básicamente $100.000 o casi 500 millones de pesos, básicamente en el levantamiento de requisitos de la migración bueno, de la creación de una plataforma con una parte también de migración y tengo todo el diagrama de arquitectura, tengo un montón de cosas y salió una normativa que justo cambia gran parte de la parametrización o del orden de la lógica que se puso en los documentos. Entonces, si ustedes analizan, básicamente, un cambio de normativa hizo que esos documentos se tuvieran que hacer desde cero, lo que quiere decir que no hay valor a la hora de entregar. Entonces, esa es la falsa sensación de control. Había mucho material visual, poca claridad sobre las decisiones realmente que sostenían técnicamente y también a nivel de negocio. Una arquitectura madura no compite con el desarrollo, ¿sí? Básicamente, una arquitectura madura nos da un norte para que técnicamente o a nivel de desarrollo tengamos algo óptimo, fácil, mantenible y que nos ayude a crear una solución competente. Realmente una arquitectura habilita el desarrollo, da límites, responsabilidades, contratos, reglas de evolución precisamente para que el software, el soporte, en fin, todos los cambios que lleguen reales o cambios que tengan que ver con nuestra plataforma se puedan adaptar fácilmente sin colapsar, sin tumbar la aplicación, sin tener que reescribir desde cero. Los diagramas siguen siendo útiles, claro, y quiero que no me malentiendan con esto. Tómenlo como una especie de contexto gigante como para que entiendan cómo veníamos, cómo se lleva estrictamente el proceso de ingeniería y cómo esto en un inicio, aunque parecía ordenado, nos estaba llevando por un camino que no estaba generando valor para el cliente. ¿Sí? Que no estaba generando realmente el valor que se necesitaba. Generaba un valor técnico, un valor a nivel de que lo estaba construyendo, pero no a nivel de cliente, ni a nivel de entregables. Entonces es algo que es complejo, pero no me malentiendan, los diagramas siguen siendo útiles, no tan exhaustivos, claro está, pero sí a nivel general. Pero precisamente cuando
nacen, por ejemplo, decisiones que son explícitas y comprobables, hombre, a veces pueden sobrar los diagramas en ese caso. Ojo, no estoy diciendo que no se necesiten a nivel de arquitectura, claro que se necesitan. Es que cómo vas a explicar una arquitectura muchas veces sin tener un diagrama que resuma precisamente esa arquitectura. La idea central precisamente de este recorrido que estamos haciendo es que cada vez hablemos más de arquitectura y en realidad estamos hablando de decisiones con consecuencias técnicas, económicas y operativas. Esa es la perspectiva que evita caer realmente en soluciones vistosas pero frágiles, ¿sí? Y en darle importancia muchas veces en la construcción a temas que no aportan valor como tal a nuestro entregable. Entonces, eso es para que entiendan el enfoque de arquitectura de software que vamos a dar, ¿sí? O del cual vamos a estar hablando de los fundamentos y entender cómo en el pasado también se cometieron ciertos errores, a pesar de que eh, también tenían unas grandes habilidades para este tipo de diseños y teníamos incluso herramientas como el Enterprise Architect, que en toda consultora no podía faltar y teníamos licenciamientos grandísimos donde teníamos a servidores que almacenaban los diagramas y todo el cuento, como para que se hagan una idea. Hoy en día, pues sí, tenemos eh, este tipo de aplicativos y hacemos también eso, pero no nos sobregiramos en tanto diagrama o tanto dibujo de cajitas. Ahora, vámonos al desarrollo aplicado ya para cerrar este video. Una arquitectura madura como tal no compite con el desarrollo, como dijimos anteriormente, lo habilita, da límites, responsabilidades, contratos, reglas, la evolución misma del software a la hora de incluir cambios sin que se rompa. Dejamos claro que los diagramas son útiles. Básicamente, la idea central es un recorrido simple que nos dé eso es un big picture como tal de la arquitectura o el concepto como tal de lo que estamos incluyendo en el diagrama. En realidad, pues estamos hablando de decisiones de consecuencias técnicas, económicas y operativas, casi siempre que estamos hablando desde el punto de la parte de arquitectura. Ojo, nosotros normalmente en el tema de arquitectura ya hablamos de otros temas, no nos enfocamos tanto, sí nos enfocamos en código, claro, pero pensamos más no solamente en tirar código y solucionar, sino en esa solución va a ser viable en el tiempo, nos va a romper algo, puede generar dependencia o generarnos una complicación a futuro a la hora de incluir o hacer cierta extensión. Siempre pensamos en extensión de lo que existe. También la parte de la escalabilidad, tema económico, muy importante. Tema económico a veces puede incluso hacernos tomar malas decisiones o hacernos adaptar a ciertas soluciones que no queremos o que no son óptimas para la solución que buscamos, pero desgraciadamente el no haber presupuesto, pues bueno, y a nivel operativo, pues es lo que tengamos para hacer. Esa perspectiva evita caer en soluciones vistosas, pero frágiles, y también nos ayuda a poner los pies sobre la tierra. Un caso transversal es, por ejemplo, una plataforma de logística, por ejemplo, de Retail Digital, ¿cierto? La pregunta clave muchas veces no es cuán bonito luce el diagrama, sino la pregunta es clave es si la variación de demanda, la falla de un proveedor o el cambio de una regla, eh, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones del negocio dentro de una transacción, por ejemplo, puede resolverse sin romper todo el sistema. Eso es tan bonito ahí, porque a veces te venden soluciones muy bonitas y tú piensas en el frontend perfecto, hasta en el backend perfecto, bien alineado, eh, y ajá, es capaz de soportar realmente lo que realmente requiere el sistema, una gran cantidad de usuarios, es resiliente a las caídas, es capaz de manejar las excepciones, es capaz de hacer notificaciones, es capaz de hacer tracking, podemos encontrar un error fácilmente. Aquí hay una imagen muy clara que define precisamente lo que estamos buscando ya para cerrar este video y es
una plataforma de logística, por ejemplo, cuando hacemos esa pregunta clave, no es lo bonito como luce el diagrama, sino la pregunta es clave es si la variación de la demanda o una falla del proveedor o un cambio en las reglas de entrega, por ejemplo, puede resolverse sin romper todo el sistema. Mírate este gato aquí en la calle. Está muy lindo, perfecto. Hay una variación de ahí. Tenemos que mover ese gato porque van a nivelar esa calle o van a tumbar ese edificio, entonces necesitamos mover ese gato. Ese gato para ubicarlo en algún otro lado específico va a ser totalmente un problema, a no ser de que busques cómo acomodarlo y tener algo extra, pero fácilmente moverlo, no. Te va a tocar hacer un montón de cosas para que ese gato conviva con un nuevo espacio. ¿Ves? Porque muy bonito, pero quedó netamente acoplado a la calle en la que está. Con esto cerramos este primer video de decisiones, no solo diagramas, dentro de los fundamentos de arquitectura de software. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.